Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Qué bueno tenerlo con nosotros hoy nuevamente. Les saludamos. Bueno, pues estamos hoy esperando con ansia esta carta. A algunas personas que estamos aquí quiere que empecemos a adelantarnos sobre los dones del Ruach. Yo le dije, tienen que tener paciencia porque vamos capítulo por capítulo. Esta carta, como hace un rato le estaba yo comentando, pues trata simplemente de muchas cuestiones que a Pablo le preguntan, y él lo que va a hacer es contestar todas esas dudas que se habían creado en la Quejilá, ¿sí? Como lo estamos viviendo todavía hoy en estos días. Los malos usos de los dones espirituales. ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Qué más les dije? La sujeción de las mujeres a los hombres. ¿Qué se hace cuando hay división familiar? ¿Se tiene que divorciar? ¿Está avalado el divorcio? ¿No lo está? ¿Qué se hace en un caso de inmoralidad sexual? Le preguntaban, esta carta tiene que ver sobre el orden del Pesach, sobre el ceder del Pesach, cómo se tiene que celebrar Pesach, cuáles son las características que se tienen que usar. Son muchas cuestiones que le hacen a Pablo. Sin duda, creo yo, la iglesia de Corinto, acuérdense, Corinto, una de las 3 ciudades cosmopolitas, por decirlo así, más grandes que había, era Roma, Éfeso y Corinto. ¿Qué pasaba en Corinto? Imagínate todo el sistema corrompido, todo lleno de ¿cómo se llama? De paganismo, de idolatría, de toda esa levadura del paganismo, y que esas personas sin duda alguna estaban batallando, como hoy tú y yo lo hacemos, ¿no? Hoy estamos dentro de la Quejilá, estamos muy bien, estamos entre hermanos, nos gozamos, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que batallar ir afuera con el mundo, y de alguna manera tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Era el lugar más pecaminoso, de más pecado en todo el imperio del Asia Menor, ¿no? Del imperio romano. Entonces, esas cuestiones que yo creo que nos vienen bien a todos, porque muchas iglesias están en ese cuestionamiento. ¿Qué son los dones de lenguas? Porque Pablo decía que la mujer tiene que estar en silencio y que calle en la Quejilá. Pablo es misógino, Pablo entonces está en contra de las mujeres. Vamos a entender todas esas dudas, y esta carta habla de todo eso. Por eso a las personas que nos ven, a nuestros hermanos, pues hoy como que se van a pisar muchos callos con esta epístola, pero es para traer luz. No nos interesa tanto cuál es la interpretación de Pablo, sino nos interesa cuál es la interpretación de Yahweh. ¿Qué interpreta la Torah? ¿Sí? Y lógico, por supuesto, Pablo se apegó completamente a la Torah. ¿Amén? Bueno, pues vamos a meternos de lleno. Y vamos al capítulo 2, ahora sí, versículo 1. Vamos a hablar de la preeminencia de Mashiach. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si quieren, apagamos esa luz, por favor. Ok. Dice así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nótese, ¿cuál testimonio? ¿Cuál testimonio de Elohim? La Torah, las promesas de redención. ¿Cómo? Fíjate, ¿no fue con qué? Con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea que Pablo estaba en contra de la sabiduría. No. ¿De qué estará hablando Pablo aquí? Fíjate lo que dice el Código Real. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros para proclamaros el misterio de Elohim, no lo hice con discursos pomposos adornados con filosofía. Estaban viviendo una asimilación griega, aunque estaba ya el Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Que el Imperio Romano, todo lo que conquistaba, así mismo también se impregnaba de las costumbres paganas que dicha cultura tenía, ¿no? No así Grecia
Al contrario, Grecia imponía sus costumbres, imponía sus dogmas. Lo que pasa con Roma era diferente, que él lo que conquistaba, ¡pum!, también lo adquiría, ¿sí? Nos damos cuenta que en México, por ejemplo, en México, el cerro de adoración mayor en los tiempos antiguos era el cerro del Tepeyac, por una diosa llamada Tonantzin, la diosa de la muerte. ¿Vino Roma y quitó esa adoración? No, sino que la adquirió, la conquistó el territorio mexicano, la captó, la adaptó, la asimiló, simplemente cambiándole el nombre. ¿Sí? Y la figura, lógico. Esa es la esencia romana, siempre. Entonces, por eso Pablo dice, no vengo con la filosofía humana, a hablarles de algo que es completamente espiritual. Amén. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach y a este crucificado. Es decir, yo no quiero saber nada de ustedes que no sea que el evangelio, las promesas de redención, el mensaje de Mashiach en ese madero, haya en ustedes, llevado a cabo el propósito. No vivir en la carne, no vivir entre los pleitos, entre las contiendas, que más adelante lo va a tratar, sino que sean unificados por un propósito. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Nótese que Pablo ya había estado con los corintios. Esta carta lo está rectificando. Lo que dice las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena. Por eso me porté entre ustedes con sencillez, con respeto y con mucha reverencia. Amén. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach y de poder. Nótese, hoy en muchas denominaciones se sigue usando las prédicas emotivas, las prédicas que te llevan a la motivación. Esos son palabras persuasivas de hombres. ¿Con qué fue Pablo? Con una demostración verdadera del Ruach y de poder. La palabra por sí mismo convierte. Dice que la ley convierte el alma, convierte a la persona. Esa es la demostración de poder. Sigo, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. ¿De qué fe está hablando? Vuelvo a lo mismo, que ya hemos estudiado carta a los Romanos y carta a los Gálatas. Inmediatamente ya sabe de qué fe, de qué es lo que es fe. A ver, emuná. ¿Y qué es emuná? Obediencia, fidelidad, confianza. ¿A qué? A la palabra. O sea que una persona que tiene fe está fundada en la obediencia de la Torah, de las palabras que salieron de Yeshua, ¿sí? No de los hombres, sino en el poder de Elohim. ¿Cuál es el poder de Elohim? Aquel que viene a traernos las promesas de redención. Versículo 6, vamos a ver la revelación por el Ruach. Ahí habla del Ruach. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, nótese, aquí va a ser una gran diferencia entre la sabiduría humana, que es la filosofía, y entre la sabiduría que viene de lo alto. Vuelvo a leerlo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Subraya por favor la palabra misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y acá voy a hacer un hincapié, que ya les he hablado sobre las 4 formas de interpretación. Vamos a ver entonces qué es la sabiduría oculta. ¿Habrá cosas ocultas en la Torah? ¿Usted qué dice? Sí. ¿O será todo literal? No. Bueno, vamos a ver, fíjate. Fíjate cómo dice el nombre verdadero. Dice, pero nosotros hablamos la Jotma de Yahweh, nuestro Elohá, en un misterio Sot.
aún la Jotma escondida que ordenó Yahweh nuestro Elohá antes del Olam Hasé para nuestra Tiferet, para nuestra gloria. Entonces fíjate que aquí el nombre verdadero dice que el misterio se llama Sot. Y yo ya les he hablado un poco de la interpretación, ¿sí? De los cuatro niveles de interpretación. Vamos a estudiarlo rápido. Ahorita yo creo que se los voy a poder explicar en el pizarrón terminando, pero vamos a grabar esto. Hay 4 formas de interpretación de la Torá llamada Pardés, por su acrónimo de las iniciales Pardés. Esto es lo que podríamos entender como la exégesis correcta del estudio de la palabra. Hoy, lógico, se le conoce como exégesis, pero hay un nivel de interpretación, si le podemos llamar exégesis, bueno, hay un nivel de interpretación mayor. ¿Se acuerdan ustedes de la cebolla? Sí. Nótese, aquí puse a picar a mi esposa cebolla para que la abriera y todo. ¿Qué pasa con la cebolla? Con el ejemplo de la cebolla, que usted pela una cebolla, le quita primero la piel, y después vienen capas, hasta llegar al núcleo duro. Así toman los rabinos la interpretación de la Torá. ¿Por qué se llama Pardés? Bueno, significa huerto o jardín. ¿Qué encuentras en un huerto? Pues muchos frutos, ¿no? Y dentro del fruto, árboles. Y dentro de los árboles, ¿cómo se llama? Raíces. Entonces, para poder interpretar la Torá, por eso un rato estaríamos hablando del Ruach, ¿qué es el Ruach? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que interpretar la Torá correctamente. Y son 4 niveles, te los voy a explicar a continuación. El primer nivel, es decir, la capa más superficial, se llama Peshat. ¿Sí lo ven ahí bien? Peshat. En el hebreo es así, Pei, Shin, Tet. Acuérdense, la Pei es esta. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo o la letra pictográfica para la Pei? La boca. Es decir, este sentido Peshat significa literal. No hay otra cosa que añadir, es simplemente literal. Ahora, si nosotros interpretamos literalmente la Torá, no todo es literal. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dijo, si tu mano es cuestión de pecar, córtatela? Si es tu ojo, sácatelo. Mejor que entres al reino sin un ojo o manco, que te vayas todo tu cuerpo al infierno. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Por eso nos vamos a cortar las manos y los ojos. Quedaríamos todos desmembrados, ¿no? No es literal. ¿Qué pasó con Orígenes? Orígenes, fíjense, ¿alguien sabe quién fue Orígenes? Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría fue el mayor exégeta que ha habido en la historia del cristianismo. De hecho, fue el pilar del cristianismo. Fue el padre de la iglesia oriental cristiana. Él tomó ese pasaje de Yeshua y acabó mutilado. Dijo, pues si mis genitales me hacen pecar, pues agarro y me los mocho. Era un erudito. No se puede tomar toda la Torá literalmente. ¿Verdad que no se puede? Ok. Ese es el ¿cómo se puede decir? El nivel, ¿sí me están entendiendo aquí? Sí. El nivel más, ¿cómo se puede decir? Más superficial, ¿sí? Después viene otro nivel de interpretación. Se llama Remetz o Remetz. El Remetz, ahí lo tiene usted en el hebreo. En el Remetz, ¿qué significa Remetz? Alusión. Es la alusión. Es cuando tú ahí ya estás de alguna manera interpretando, ¿sí? Estás dando pistas. Es el significado implícito del texto, ¿sí? Es la conclusión mediante el pensamiento inductivo. Es decir, es lo que le da sentido al texto.
Una cosa es lo literal y otra cosa es interpretar en qué sentido está dicho texto. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, el peshat, todas las demás capas de interpretación, nunca se tiene que dejar de lado el peshat, ¿no? Nunca tenemos que dejar de lado el peshat. En el judaísmo dice, ningún pasaje pierde su peshat, ¿sí? Si yo estoy en la interpretación sot, no puedo hacer a un lado la esencia, ¿no? En el segundo nivel, más profundo, después de peshat es la alusión, ¿sí? Entonces las pistas es lo que, cuando le das propósito al texto. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir el texto, no? Después viene, bueno, ahí te lo pongo, la insinuación, las pistas. Después viene el drash. Y el drash, bueno, ya es otra profundidad mayor. Así se escribe en el hebreo. El drash simplemente significa escudriñar. Cuando tú vas a la Torah y cuando oyes a Yeshua en Juan 5:39 y dice, Dirshu, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. En pocas palabras estaban diciendo que se tendría que ir a ese nivel de interpretación. Y aquí entran las parábolas, las alegorías. Es decir, por medio de una historia, darle sentido al mensaje profundo de la Torah. Mucho de este drash lo habló Yeshua, Él usaba mucho el mashal, las mashalot, las parábolas, para darle sentido al texto de la Torah. ¿Lo usaba cómo? Usando una parábola, una historia que le pudiera dar realce, sentido a la Torah. Este nivel es bien profundo, Este nivel no cualquiera lo puede interpretar. Por eso es que si tú ves muchas, ¿cómo se llaman? Muchos escritos están en el nivel drash o en el nivel sod, el que sigue. No podemos entenderlos si no es en este nivel de interpretación. Esto no me lo estoy inventando yo, investíguelo. Eso lo tiene como norma todos los que estudian Torah. Todos los sabios, todos los eruditos, de alguna manera utilizan este sistema de interpretación. Y de alguna manera, pues Yeshua mismo lo estaba diciendo, Dirshu, escudriñen. Amén. Bueno, sigue después. Bueno, ahí puse abajo, es metáfora, parábolas. Por ejemplo, aquí entraría la palabra eisegesis. Una cosa es exégesis. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa exégesis? Bueno, sí es una forma de interpretar correctamente el texto bíblico. Pero, literalmente, ¿qué significa exégesis? Apunte, extraer. Es cuando tú extraes la esencia del texto. Pero eisegesis es introducir ideas al texto. Es decir, aquí tú estás metiendo ideas que van a darle sentido a la interpretación de la Torah, ¿sí? Exégesis, extraer. Eisegesis es introducir. Parece lo mismo, pero no. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, en qué nivel de interpretación estamos estudiando la Torah? En todos, ¿no? Sigo, fíjense, hay otro nivel llamado Sot. ¿Qué es lo que estaba mencionando Shaul? En misterio, hablamos en misterio. El Sot. ¿Qué significa Sot? Secreto. Oculto. Este nivel, el Sot, incluye todos los demás niveles. O sea que aquí el Sot no puede perder su sentido Peshat. Incluye todos los niveles, el Sot. Aquí se mueven las cosas reveladas que están ocultas y que han sido reveladas. Cuando usted escucha una enseñanza y dice, wow, ¿cómo no lo había pensado? Porque estaba oculto para ti. El Padre lo trae, lo revela y te lo da, te lo inspira y dices, wow, qué tremenda verdad. Y nosotros estamos enseñando mucho Sot. Lógico, no he enseñado muchas de esas interpretaciones al internet porque las quiero grabar bien
y quiero dar mucho de lo mucho que me ha dado el Eterno. Amén. Ahora, nótese, todos los libros de la Escritura fueron escritos para ser interpretados en el sistema Pardes. ¿Sí? Ejemplo, el libro de Juan y el libro de Apocalipsis están en el nivel más profundo, que es el Sot. Como hace un ratito en la mañana yo les decía, si ustedes abren el libro de Apocalipsis y si no lo interpreta con el sentido Sot, no va a entender nada. Porque habla de mucha simbología profética. El 65% del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, no puede ser interpretado literalmente. ¿Sí? Si no, te va a pasar lo de Orígenes. Toca al de adjunto y les te puede pasar lo de Orígenes. Entonces, secreto oculto. Hace un rato en la mañana, ¿qué les estaba yo dando? Un Sot. Que no es para todos, porque no todos están dispuestos, sensibles a recibir. Para muchos lo que di en la mañana dijeron, wow, estoy yendo a otro nivel. Y otros dijeron, ni entendí nada. Estos garabatos de niño, ni entendí nada. Pero igual yo sigo. ¿No? Entonces, es bien importante, hermanos, que estos conceptos Sot no es para todos. Amén. Ahora, hay eruditos que dicen que todavía está el Sot de los Sot, el secreto de los secretos. No, imagínate. Impresionante, ¿no? Ahora, cuando leas la Torá, la Biblia, tienes que tomar en cuenta esto. ¿Cómo vas a tener que interpretar para que puedas entender? ¿Sí me explicó? Tiene que ver mucho el sentido literario. Mucho se habla en poesía. De hecho, por ejemplo, el libro que no iba a entrar en el canon. Uno de los libros que no iba a entrar en el canon, Cantar de los Cantares. Un libro que habla completamente de una relación pasional entre un hombre y una mujer, ¿no? Hasta que se le dio la correcta interpretación. Vino un rabino judío, dijo, no, el hombre representa a Yahweh y la mujer representa a Israel. Lo incluimos. Vino un cristiano y dijo, no, el hombre representa a Jesús y la mujer representa a la iglesia. Entonces, todo se tiene que tener que interpretar de acuerdo a como debe de ser. Si no, no vamos a entender nada. Nada de lo que está escrito. Ahora, después, si quiere, nos vamos a meter en cada dimensión para que pueda usted entender cómo es la diferencia entre una interpretación y otra. Y les he dado el ejemplo de Bereshit 1.1, Génesis 1.1. Literalmente dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Punto. No hay nada que buscar. Eso es literal. Pero cuando ya me voy en el Remetz, estoy de alguna manera insinuando que hay algo oculto, que hay algo, y empiezo a interpretar. Y después me voy al Drash. Y cuando ya me meto al Sot, ya empezamos a ver todo el mensaje que está detrás de ese versículo. Y es inacabable. Por ejemplo, ¿por qué toda la Torah inicia? ¿Cuál es la letra que representa al Todopoderoso? A Elohim, el Aleph. ¿Por qué la Torah no empieza con el Aleph? ¿Y por qué empieza con Bet? ¿Por qué empieza con la segunda letra? Porque Bet tiene que ver con casa. El propósito de la creación era una casa para ser habitada. Pero resulta que, por ejemplo, la letra Bet que inicia la Torah, ¿y cómo termina? Si nosotros vemos Apocalipsis, porque para nosotros todo es la Torah, todo es instrucción, ¿cómo termina con amén? La letra amén, la letra última para amén es la nun. Y si junto bet y nun me da la palabra ben. ¿Y ben significa hijo? ¿Eso está en lo literal? No, eso está en lo secreto. Y cada palabra, 7 palabras hay que forman Génesis 1.1. Y si explico cada palabra, sale tanto Sod y todo el mensaje de redención, cómo inicia la creación y cómo va a terminar.
dando su promesa, haciendo morir a su hijo primogénito en un madero. Tremendo. ¿Eso está en lo literal? No. Por eso tenemos que entender cómo se tiene que interpretar la Torah. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, Yahweh tiene secretos y se los da a quien Él quiere. ¿A quién se los da? A sus hijos. Gloria a Yahweh por la revelación. Proverbios 25:2, hablando sobre lo secreto. La gloria de Elohim es encubrir un asunto, es esconderlo, ¿sí? Pero la honra del rey es escudriñarlo. Amén. Se nos dio secretos para escudriñarlos, para buscarlos. ¿Estaré haciendo pecado por eso? ¿Verdad que no? Al contrario, estamos avanzando. Y Pablo, Shaul dijo, he aquí os digo un misterio. Más adelante, hablando de la resurrección, en el capítulo 15 va a decir, aquí les digo un misterio sobre la resurrección. Y eso es muy importante, que Pablo, un erudito, conocía mucho de la interpretación de la Torah, ¿no? Un erudito que sabía de la Torah al derecho y al revés. Sigo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Es decir, si en ese momento ellos hubieran entendido todo el concepto, todo lo secreto que hablaba de Mashiach, desde Bereshit, por ejemplo, no se hubiera crucificado al Adón. ¿Sí? Que no era para ese tiempo el conocimiento. Entonces hoy conocemos nosotros mucho, lo voy a decir con mucho respeto. Se me van a ofender a quizás algunas personas al otro lado de esta emisión donde llegue. Nosotros hoy conocemos muchas cosas que aún la casa de Judá para ellas pasa desapercibidas, como es el mensaje de Mashiach. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que pasó desapercibido para casa de Judá? Para en ese tiempo que todos que estaban leyendo la Torah, las promesas de redención. Isaías 64, 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Elohim fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Está hablando de las promesas de redención. Fíjate, Isaías 52, 15 dice, así asombrará a él a muchas, ¿quién? Naciones. A muchas naciones. Subraye por favor eso. Y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí entra muy importante naciones y reyes. Está hablando del Mesías, que le va a cerrar la boca a los reyes, que las naciones se asombrarán. ¿Quién serán estas naciones? Vamos a ver. Isaías 60, 3 al 5 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Salmos 102, 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Yahweh, y una vez más, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Nótese. En el 52, 15 dice naciones, reyes. En Isaías 60, 3 al 5 dice naciones, reyes. En el Salmo 102, 15 dice naciones y reyes. ¿Por qué repetirá tanto naciones y reyes? ¿Alguien sabe el secreto? ¿No? Ya lo he dado, ¿eh? ¿No? No. Fíjate lo que... Tú dices que Yeshua va a acabar con todas las naciones y todos los reyes. Bueno, vamos a ver. A ver quién... Yeshua va a gobernar entre las naciones y serán los reyes. No. Los dispersos y los reyes. Vamos a ver entonces quiénes son estas naciones y quiénes son estos reyes. ¿Serán los reyes magos?
No, pues alguien puede interpretar, no, pues son los Reyes Magos, ¿no? ¿Quiénes son estas naciones? Y esto, apunte por favor, que es un mensaje precioso. Génesis 17:6. Vamos a ver quiénes son estas naciones y quiénes son estos reyes. Y te multiplicaré en gran manera. ¿A quién le está diciendo esta promesa? Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Usted se va a sorprender. La palabra naciones en el hebreo es goín. Y goín se traduce como gentiles. O sea, que la promesa que se le dio a Abraham la va a multiplicar en gran manera y hará goínes, gentiles, naciones, países de ti y reyes saldrán de ti. Vamos a ver quién. Hechos 9:15. El Adón le dijo, fíjate, ¿para qué fue enviado Pablo? Shaul. El Adón le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Shaul, para llevar mi nombre, o sea, Yeshua, en presencia de ¿qué? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nótese, gentiles, es decir, naciones y reyes. Aquí te he puesto en un asterisco en color amarillo y la palabra y en el griego es kai. Kai, y kai se traduce igualmente que es o ambos. Eso me lo saqué de la concordancia Strong 2532. La palabra kai, que es y, incluso también. O sea que no solamente se traduce kai como y. Es decir, Oscar y Claudia, ¿no? El término, el verbo kai, también tiene que ver incluso, también, igualmente, que es ambos. Ahora, fíjate, entonces, ¿cómo dijera en su contexto real, cómo dijera Hechos 9:15? Pablo fue enviado ¿para qué? ¿Para qué? Para que lleve su nombre en presencia, acá lo pongo abajo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos hijos de Israel. Ambos Benei Israel. Y ahí está clarito quiénes son estos reyes y quiénes son estas naciones. ¿Quién será? Una vez más, los dispersos entre las naciones. Que los dos somos hijos de Israel. No le causa esto un gran gozo, no se había comprendido esto. O sea, ahí estamos nosotros, ahí está usted y yo, ahí están las naciones que para eso, ¿desde cuándo nacimos como tal? Desde los lomos de Abraham. Desde ahí estamos ya predestinados con un propósito eterno que vamos a ser alcanzados. Para eso fue enviado Rab Shaul. Rab Shaul, un erudito, enviado a las naciones. Y por el otro lado, Kefa, Pedro, que era un pescador, ¿a quién fue enviado? A la casa de Judá. Impresionante. Sigo. Versículo 10. Pero Elohim nos la reveló a nosotros, fíjense, todo esto que estamos diciendo, nos la reveló a nosotros, como dice Pablo, por el Ruach, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Elohim. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿A qué creen que se está refiriendo Pablo cuando dice, nos lo reveló a nosotros por el Ruach? Porque el Ruach todo lo escudriña aún lo profundo de Elohim. ¿Qué? Por la Torah. ¿Cómo se nos está revelando su verdad? Por la Torah. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿quién no se conoce mejor que sí mismo? ¿No? Alberto se conoce, sabe quién es. Podrá mentirle a medio mundo, ¿no? Inclusive hasta Rocío. Escudriñalo llegando a casa, hija. Te metes en el SOT, ya no te quedas en el literal.
lo vas quitando las capas hasta llegar al núcleo duro. Sí, literal, y ahí le llevas, esto es literal, ¡pum!, ¿no? Le dices lo de Orígenes, órale, ¡pum! Y que no entendió, luego se lo explico. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Sino su propia esencia. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. ¿Cómo podemos entender las promesas de redención? ¿Cómo lo podríamos comprender? Por medio de su Torah. Su Torah vino a ser vida en nosotros. Amén. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo se dice que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. ¿Qué dice la versión israelita nazarena? De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. ¿Cómo nosotros interpretamos ahora lo espiritual? Es decir, si viene una revelación a tu vida, ¿te vas a mover por la emoción? ¿O por qué te vas a mover? ¿Cómo lo vas a poder interpretar? Por medio de la propia Torah. ¿Sí? Si no está interpretada, si no está con la base a la Torah, al texto de la Torah, ¿podrá ser verdad? Claro que no. ¿Sí? Por muy bonito que suceda. No, es que yo viví, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito a los dones. Solamente un poquito. Fíjense. Hay muchas iglesias, en la famosa, a mí nunca me tocó, pero lo he visto en televisión. El espíritu de la risa santa. Y todo el mundo se pone a reír. No hay palabra, no hay revelación, y todo el culto fue de pura risa. Y la gente dice, wow, salí lleno del espíritu. ¿Será eso a lo que se refiere Shaul? Hay iglesias enteras que ya no hay nada de palabra y pura adoración. Según ellos, wow, estuvo poderoso. No hubo palabra, pura adoración, mi hermano. No, yo salí completamente en el fuego. ¿Pero cómo? Si no hubo revelación de la palabra. No sé si ha visto, por ejemplo, allá en Guatemala hay un personaje que le no sé si pisa el callo a la persona y empieza a reír. Y después se va brincando y todo el mundo riéndose. Todo el mundo riéndose. ¿Eso será? ¿A eso se referirá Rab Shaul a estar lleno del Ruach? ¿Y dónde está la instrucción de la palabra? ¿Sí me estoy explicando? Cuando vino Juan Pablo II al Azteca, también el espíritu de risa estuvo... También, ¿a poco? Eso no lo sabía yo, es nuevo para mí. El espíritu de risa estuvo con Juan Pablo II, fíjate, en el Azteca. Entonces, imagínense, hermano, o sea, cuando una persona... Otra cosa, yo se los he expuesto y cuando hablemos del capítulo 15... del capítulo 12, 13 y 14, les voy a enseñar diapositivas, videos de cómo son los procesos y cómo están las manifestaciones de los dones del Espíritu, lo digo entre comillas, en diferentes denominaciones cristianas. Por ejemplo, he visto los espasmos espirituales, exactamente como en el Kundalini. La gente se extasía, de repente empieza a mover la cabeza, los hombros y son espasmos espirituales. Gente así girando la cabeza como no tienes idea y profetizando según esa persona. La gente haciendo como animales, aullando como perros, revolcándose como serpientes y dicen, wow, estamos viviendo un avivamiento. A eso se refiere Rab Shaul con los dones del Ruach. Eso lo vamos a estudiar en la carta, capítulo 12. Los dones, ¿cuáles son los verdaderos dones del Ruach? Entonces, hermanos, no podemos nosotros seguir mal interpretando la Torah. Sigo. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Elohim, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se tienen que percibir las cosas que vienen del Ruach? Espiritualmente. No es decir, no tengo que estar con el patatús para que pueda yo poder interpretar la Biblia. Tengo que estar en una cuarta dimensión, tengo que estar elevado, tengo que estar... no, nada de eso. ¿Cómo se puede entender por medio de la Torah? Punto. Fíjate lo que dice el Código Real. Pero el Hijo del Hombre en la carne no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Estamos aquí? En la carne no vamos a poder entender la revelación del Eterno. ¿Cómo lo vamos a entender en la carne? Se tiene que entender a través de la Torah, de forma espiritual. Amén. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Está hablando Yeshua. O sea, es el espíritu el que da vida. La carne en nada aprovecha. ¿Qué palabras hablaba Yeshua? La Torah. ¿Y esas palabras qué son? Espíritu. ¿Y son qué? Vida. ¿Cuándo estamos llenos de vida? Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y acá mucha gente puede decir, yo les puedo juzgar a todos. ¿No? Yo soy espiritual. No está hablando de eso. Vamos a ver qué contexto lo está diciendo. El nombre verdadero dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por ningún hombre. Es decir, cuando el espiritual está llevando a cabo por la palabra la obra, ¿quién lo puede condenar? Contra eso no hay ley, ¿sí? No significa que él te puede juzgar a ti, ¿no? Te puede juzgar a aquel. No. Está hablando en cuestión de interpretar la Torah, de discernir la Torah. Si tú estás viviendo en el Ruach, eres hijo de Yahweh, porque estás siendo obediente a la Torah. ¿Quién podrá criticarte contra eso? Al contrario, cualquier persona te diría que bueno que lo estás haciendo, ¿no? Si me explico, contra tales cosas no hay ley. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿A qué se referirá con eso? A ver, ayúdenme. Ayúdenme. No, sí, que nosotros tenemos la mente, ¿no? Sí, no, la mente, ¿no? Sí, por eso la mente, ¿no? Estamos escudriñando la palabra. Una misma perspectiva, de acuerdo a la Torah. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué será? ¿Quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién va a poder instruir a Yahweh? ¿Quién creen que le va a pedir consejo a Yahweh? Que diga, Yahweh, hoy tengo un problema. No sé si me puedes ayudar. Pastor que está dando los estudios en el internet, no sé si me puedes ayudar, hijo. Mira, tengo un problema. ¿No? ¿Quién podrá instruir al Abba? Ahí lo toma de Isaías 40:13, después lo ve ahí en su casa. Es decir, ¿quién va a poder dar instrucción a Yahweh? ¿Quién va a poder enseñarle? Nadie. Dice, más nosotros tenemos que la mente de Mashiach. ¿Dónde iba a escribir la instrucción si primero fue inscrita en tablas de piedra? Después dijo Yahweh, ya no las voy a escribir en las tablas de piedra. ¿Dónde las iba a escribir? En la mente y en el corazón. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. A eso se está refiriendo. Cuando tenemos la mente de Mashiach, ¿quién es Mashiach? La Torah viviente. ¿Qué tenemos ahora en la mente y en el corazón? La propia Torah. Eso es tener la mente de Mashiach. ¿Sí? No es decir, yo tengo una mente poderosa, mira.
voy a abrir los cielos y voy a abrir... No, no, no. Se trata de que tienes la instrucción en tu corazón. Ahora, ¿para qué la vas a tener en tu corazón? Escrita en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para que apantalles a medio mundo? ¿Para qué? Para que la pongas por obra. Para que la obedezcas. A eso se refiere. Y bueno, con eso hemos terminado el capítulo 2 a la carta a los Corintios. Y bueno, pasaremos al 4 para la siguiente semana. Yo sé que muchos se entristecen ustedes. Al 3, ¿verdad? Al capítulo 3. Yo sé que muchos se ponen tristes. Ustedes quisieran seguir toda la noche. Yo los entiendo, la verdad. Yo los entiendo, pero yo lo hago por las criaturas, ¿no? Nosotros como quiera, pero las criaturas... Gloria al Eterno. Vamos a orar antes de terminar. ¿Perdón? Corintín. Corintios. Corintín o Corintillín también se puede. Igeret Corintillín, carta a los Corintios. De los Corintios. Usted ve acá arriba, Igeret Corintillín, carta a los Corintios. Vamos a orar y ahorita les damos el lugar para que hagan las preguntas pertinentes. Vamos a orar. Antes de despedirnos, Abba, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Baruch atah Yahweh Eloheinu. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim. Gracias por darnos otro capítulo más en nuestra vida de estar escudriñando en estos contextos profundos de la Torá tus promesas, Abba, que saltan a nuestro corazón. Y así de esta manera que lleguen a las naciones y reyes, a la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que en su simiente serán benditas todas las naciones. Y así como este mensaje le fue encomendado a Pablo para llevar tu nombre, tu santo nombre, tu Shem Kadosh, en la presencia de los gentiles, en la presencia de los reyes, ambos Bene Israel, esos dispersos que están entre las naciones. Que cada Efraín puedes oír tu voz, sentir tu soplo y se ha levantado de ese valle de huesos secos. Y que el hijo pródigo regrese pronto a casa. Y nos alegraremos todos, Abba. Te pido por nuestro hermano mayor llamado Yahudá, que dentro de un tiempo nos gozaremos todos juntos, tal y como lo dice tu bendita Torah. Gracias, Abba, que tu palabra llegue y haga el acometido, el propósito para lo que fue enviado. En el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, nos despedimos. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno nos guarde y bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Amén, amén.